Hoy vamos a trabajar bajo la temática del nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Por lo general, cuando hablamos de nacer de nuevo, pensamos en un acto o en el acto de la salvación como el único elemento que nos introduce al cristianismo. Y en cierto punto esto es correcto, pero la salvación es algo más contundente a una introducción al cristianismo. Es decir, que el cristianismo es Cristo viviendo en nosotros. Eso es glorioso, esto es poderoso. El cristianismo es Cristo viviendo en nosotros y nosotros viviendo en Cristo. Por lo tanto, la salvación es el punto de partida para conocer al Salvador. Te lo voy a repetir. La salvación es el punto de partida para nosotros conocer al Salvador. Muchas veces hablamos de la salvación como el día en que fuimos salvos, pero luego seguimos viviendo la vida común y corriente que siempre hemos tenido sin ningún tipo de transformación. No debe ser así. Y este punto de vista es totalmente incorrecto respecto a la salvación. ¿Por qué? Porque Él es la salvación. La salvación es un acto que yo hago. ¿Entendió? ¿Está recibiendo esto? Él es la salvación. Y a la medida que yo lo conozco a Él, voy conociendo la salvación. En la medida que lo experimentamos la salvación. Por eso diga conmigo fuerte, por favor. La salvación no es algo que me sucedió a mí, sino alguien que se está revelando en mí. Y cuando esta vida de Dios comienza a revelarse en mí, nuestras vidas deberían ser un instrumento para comenzar a hacer o a incrementarse, escuche esto, constantemente y permanente en Cristo. O una forma, o mejor dicho, o una conformación continua a la realidad de la salvación. Veamos lo que dice Juan, capítulo 3, del 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Diga conmigo, un hombre de mucha influencia. Era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diga conmigo, nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: pero ¿cómo es esto? ¿Cómo un hombre debe, ya siendo viejo, nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Diga, el reino de Dios. ¿Qué más dice? Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Y qué más dice? Espíritu es. Verso 7. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo? Un principal, hermano. Oiga cómo le está diciendo ahora a Jesús. ¿Cómo? ¿Qué le dice? ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Alguien está recibiendo esta palabra. O sea, acaba de terminar el instituto, te graduaste y no sabes lo que te estoy hablando. Tienes 50 años, 40 años, 60 años en el evangelio y tu cabeza está llena de información y te estoy hablando algo y no lo entiendes. Nico, tú eres un maestro y no estás entendiendo. De cierto te digo, que lo que sabemos
hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo. Ponga atención por favor a este versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Alguien recibió una luz aquí? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire la hermosa narrativa de este pasaje. Esto está glorioso. Es interesante para mí ver cómo Jesús, al recibir la pregunta de Nicodemo, Jesús se va directo al punto. Nicodemo le hace una pregunta y Jesús va directo. Diga, Jesús va al grano. Nicodemo va a Jesús y le dice, el verso 2, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Cuando Nicodemo le dice esto, lo está halagando. Está afirmando y confirmando quién es Jesús. Pero ni siquiera Jesús le responde a su comentario. Jesús lo ignora totalmente y luego le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús no le dijo, Nicodemo, gracias, Nico. Usted tiene razón, yo vengo de Dios. Qué amable de tu parte haberlo notado. Wow. Nosotros somos así. Nos encanta que nos adulen. Nos encantan que nos echen flores. Wow, qué tremenda palabra. Eso no tiene nada de malo, hermano, que alguien pueda decir, qué lindo Dios te usó, qué buena palabra, cómo me estás edificando. Eso no tiene nada de malo. Lo malo es que usted no pase eso por un filtro y lo reciba directo. Y no entienda que si usted puede producir algo, no es por sí mismo. Que todo lo que nosotros podemos dar, todo lo que nosotros podemos edificar, es a través de la vida de Cristo que está en nosotros. Nicodemo vino y le dijo estas palabras y Jesús le va al grano y le dice lo que tiene que decirle. Jesús quería llevar a Nicodemo a la gran división, diga, la gran división que existe en el hombre de arriba y en el hombre de abajo. Jesús fue directo. El hombre de abajo, Nicodemo, Adán. Este hombre de abajo opera en la carne. Este hombre de abajo opera en el área terrenal. El hombre de abajo opera en la muerte. Pero el hombre de arriba, Cristo, el hombre del Espíritu, opera en el Espíritu. Es un hombre celestial, es un hombre de arriba y es un hombre que opera en la vida. Son dos cosas diferentes. Diga, el hombre de arriba y el hombre de abajo. Esta es mi paráfrasis. Nicodemo, a pesar de que usted me ve a mí aquí en esta tierra, yo no soy de este mundo, Nicodemo. Nicodemo, aunque usted me vea aquí en la tierra, yo no hablo cosas terrenales, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es, estos son universos totalmente opuestos. Y para usted poder comunicarse conmigo, usted tiene que pasar donde yo estoy. Para que usted pueda entender lo que yo quiero comunicarle, usted tiene que pasar a mi lado. Usted debe de nacer de arriba. Para que usted pueda digerir, entender, darse cuenta de lo que yo le estoy diciendo, usted tiene que pasar de este lado. Ese es el gran problema de muchas personas queriendo entender a Dios
desde su punto razonable. Imposible. Usted no puede, usted no va a poder entender a Dios, hermanos, desde acá, desde su mente, su cabeza natural. Porque Dios es espíritu y se revela a tu espíritu. Por esa es la contradicción de tanta gente que piensan y creen que el hecho de tener información bíblica lo hace una persona entendida y un conocedor de Dios. No. Usted puede conocer las escrituras. Son dos cosas diferentes, conocer las escrituras. Pero saber, como dije el miércoles pasado, lo que Dios quiere decir a través de las escrituras es otra cosa. Porque eso no te lo enseña el instituto bíblico, esto te lo enseña el Espíritu. Por eso, Nicodemo, tú eres un maestro, tú eres un hombre entendido en tu área, pero para tú entender estas cosas, para tú conocer al Espíritu, tienes que nacer de arriba, no de abajo. Nicodemo, tú eres de abajo y yo soy de arriba. Cuando el Señor está hablando de abajo o arriba, no está hablando de lugares físicos. El Señor está hablando de dos realidades. Escuche, Dios está hablando de dos vidas. Jesús está hablando de dos tipos de naturaleza y Él está hablando de dos ámbitos diferentes. Escríbalo, por favor. Cuando Jesús está hablando de arriba y abajo, no es lugares físicos. Él está hablando de ¿qué? De dos realidades, de dos vidas, de dos naturalezas y dos ámbitos. La diferencia entre arriba y abajo es la distancia entre Adán y Cristo. Los que están en Adán están en la división. Los que están en Adán están en el señalamiento. Los que están en Adán están en la autosuficiencia dependiendo de ellos mismos y sus propias fuerzas. Los que están en Cristo dependen totalmente de Dios. Los que están en Cristo son guiados por Dios. ¿Alguien está recibiendo esto? Los que están en Cristo están creciendo hacia abajo para que Cristo sea visto y reconocido a través de ellos. Es totalmente diferente. Los que están en Cristo no están buscando aplauso y reconocimiento. Los que están en Cristo, por eso Jesús de una vez va al grano cuando Él comienza. Tú eres el enviado. Sí, pero tú tienes que nacer de nuevo. Y así, hermano, tenemos que aprender de nuestro maestro. Por eso está allí. Y vamos a recibir cuántas personas de una u otra manera van, mi hermano, y nos elogian. Y eso no tiene nada de malo, como dije. El problema es que siempre usted esté aterrizado. Como usted no es de abajo, recuerde que cualquier elogio, reconocimiento, cariño, expresión de la gente hacia usted, recuerde que esto es para que Cristo tenga la preeminencia, no usted. Por lo tanto, la posición de abajo se refiere al hombre adámico. Diga, el hombre adámico. Nicodemo no iba a poder entender las cosas de arriba si no nace de arriba. Jesús le está diciendo que si él quiere entender, va a tener que convertirse en algo diferente. Va a tener que convertirse en un ser diferente. Va a tener que nacer de un tipo diferente de vida. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Por lo tanto, ¿qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo no solo significa que nuestros pecados son perdonados. Y esto es glorioso, hermano. Esto es uno de los dones más hermosos de la misericordia de Dios hacia nosotros. Pero nacer de nuevo no se queda solamente allí, en que nuestros pecados han sido perdonados. Nacer de nuevo es cruzar la gran división y vivir en Cristo. Eso es nacer, es recibir en el alma una vida celestial. Esto es nacer de nuevo. Yo sé que nuestro cuerpo sigue viviendo en la tierra, pero nosotros no somos un cuerpo con alma. Somos un alma que tenemos cuerpo. Esto es un espíritu que tiene un cuerpo. Es importante que entendamos que cada vez que los apóstoles hablan de la realidad de la salvación, algunas veces mencionan el perdón de pecados. Pero la gran mayoría de las escrituras, mis hermanos, tienen que ver con compartir la vida de Cristo en nosotros.
en el Nuevo Testamento aparece más de 200 veces. Allí se habla en el Nuevo Testamento de estar en Cristo. Eso es nacer de nuevo, estar en Cristo. Ahora te daré una revelación importante que afirmará tu vida en esta noche. Anota esto, por favor. La grandeza de la salvación no es salir, sino entrar. La grandeza del pueblo de Israel no fue que salieron de Egipto, sino que entraron a Canaán. O sea, Dios quería que ellos entraran a Canaán para que ellos pudieran disfrutar de aquellos elementos que ya Dios le había entregado a ellos como esa tierra prometida. Todo lo que ellos necesitaban, todos los elementos de prosperidad, sanidad, tanto en el área natural y espiritual, estaba en esta tierra. Por lo tanto, ellos salen de Egipto no para quedarse dando vueltas allí en el desierto, mirando para el cielo y entreteniéndose, sino que ellos salen para entrar. Diga, la salvación, dígalo con fuerza, diga, la salvación no es salir, sino entrar. La grandeza de la salvación no es de dónde fuimos sacados, sino a dónde Dios nos introduce. Alabado sea Dios. La grandeza de la salvación no es salir del infierno ni salir del pecado, sino es entrar en Cristo. A veces pensamos que, ay, bueno, soy salvo, no voy al infierno, por favor. La grandeza de la salvación no es eso. No es que ahora no voy al infierno o que soy libre de los pecados. No, la grandeza de la salvación es que ahora puedo vivir en Cristo. Diga, puedo vivir y entrar en Cristo. Esa es la grandeza de la salvación. La mayoría de las personas, cuando hablan de la salvación, hablan de un momento en particular en su vida. Hablan de que ya no visitan los bares. Hablan de que ya no se dan los traguitos. Hablan de que ya no se dan la fumadita. ¿Ya? Entonces muchos están errados concerniente a que eso es la salvación para ellos. Pero la grandeza de la salvación no es lo que dejamos atrás, sino la vida de la que hemos nacido. Por eso Jesús dijo, al hablar acerca de arriba, dijo, nadie ascendió al cielo, sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Ojo aquí, por favor. ¿Ven lo que está diciendo Jesús? Él dice que el cielo es su hogar, pero que también es el ambiente de vida que Cristo es. Él dice, el cielo es mi lugar y también es el ámbito de vida que Cristo es. Es decir, que cuando Cristo vino, Él trajo el cielo con Él. Si el cielo es el ambiente, el hábitat donde Él mora y lo carga, entonces Él trajo el cielo. Por eso en Mateo, Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre ustedes. Porque el reino de los cielos no es un lugar donde usted va, es una persona que habita en usted y usted en él. Oh my God. El reino de los cielos es Cristo en nosotros. Yo estaba ansioso para morirme, para irme a morar en el reino de los cielos. Y el Señor me está diciendo, hijo, el reino soy yo. Si tú vives en mí, tú estás en el reino. Aleluya. Ya estás en el reino. Alguien está recibiendo esta palabra. El tiempo se ha cumplido. El reino se ha acercado. Arrepentidos y convertidos. Y creed al evangelio. Marcos 1, 15, 16. Esto es glorioso. Es decir, Jesús trajo el cielo a la tierra en sí mismo. Él trajo el reino de los cielos a la tierra. Y luego se convirtió en el juicio del mundo. Y luego regresó al Padre y llevó muchos hijos con él. Eso fue lo que él hizo. Mis amados hermanos, hijos del Señor. Esa es su salvación. Ahí es donde usted está ahora. No es algo futurista. Si hemos nacido de nuevo, vuestra vida ya está escondida en Dios. ¿Qué dice Colosenses 3:3? Porque habéis muertos en Cristo y vuestra vida. ¿Dónde está vuestra vida?
escondida en Dios. Eso es salvación. La salvación fue lo que Él usa para conectarnos, para vivir en Él y Él en nosotros. Glorioso, 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 Dios mío. Efesios 2:1, ¿qué dice? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne. ¿Vio? Esos son la gente que están abajo. El hombre de abajo es aquel que vive en su concupiscencia, en los placeres del mundo, pecando, haciendo lo que no debe de hacer. Esas son la gente de abajo. Están almática, carnales, gente que están en Adán. Por eso que toda la humanidad está en dos hombres: en Cristo o en Adán. Los que están en Cristo, hermano, vivimos en Cristo. Y los que están en Cristo, los deseos de la carne están atrincherados allí. Pero como fuimos juntamente con Cristo crucificado, ahora no vivo yo, Cristo vive en mí. Significa que Él nos ha dado toda autoridad y potestad para poder vivir desconectado y tener una división del hombre viejo. Pero Dios, que es rico en misericordia, verso 4, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Cómo está usted, hermano? Digo, muertos. Diga, muertos en pecados. ¿Nos dio qué? Vida. Dígalo con fuerza. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estás tú? ¿Estás en un asiento? No, yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Alguien debería de gozarse por esto. Y este encuentro de Jesús con Nicodemo es poderoso, porque Jesús le está hablando a Nicodemo de cosas espirituales. Pero el mismo Jesús sabía que Nicodemo no iba a entender nada de lo que él estaba hablando hasta que Nicodemo pasara al mismo lugar donde Jesús estaba. Jesús sabía que no iba a entender nada, porque él estaba en su mundo. Él estaba en su sistema adámico. Él estaba con una mente carnal, tratando de descifrar las cosas del espíritu con una mente humana. Never in the life. Lo dije bien, ¿eh? Pablo dice, para usted discernir las cosas del espíritu, usted tiene que ser un hombre de arriba. El hombre natural, carnal, adámico, no entiende, no percibe las cosas del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Glorioso esto. No nos vayamos más lejos. Miremos el caso de los discípulos. Ellos nunca tuvieron idea de lo que Jesús estaba hablando con ellos. Jesús duró 3 años y medio, papá, con ellos. Le habló del reino más de 200 veces. Le habló del Padre que tú no te imaginas. Le habló de la vida, 3 temas fundamentales de Jesús en la tierra. Ahí con los discípulos, día y noche, día y noche. Oiga esto. Y cuando Jesús iba al madero, esos bárbaros, peleándose entre ellos, de una posición, quién va a estar a la derecha y quién va a estar a la izquierda. Hablando del reino de Israel naturalmente. ¿No entendieron? 3 años y medio Jesús hablándole a estos. ¿No entendieron? No se preocupe si usted todavía hay cosas que no le entiende. Si era el mismo Jesús que está con él, iba a ir a usted, chico. 3 años y medio, esto va para eso. Ya Jesús va a la cruz. Y están diciendo, no, yo voy a la derecha y tú a la izquierda. ¿Cómo es la cosa? Pelea, no entendían. Ellos seguían confiando en la carne. Ellos se movían en las cosas de abajo. Escuche, los discípulos todavía, aún teniendo al maestro, se movían en las cosas de abajo. No entendían. Recordemos el caso de Pedro. Pedro le dijo a Jesús, yo moriré por ti. Se lo dijo en argentino, yo moriré por ti, ¿viste? Y Jesús le dijo, Pedro, tu espíritu anhela dar tu vida por mí, pero tu carne es débil. 3 veces lo negó.
¿Vio? Él lo anhelaba, él quería, pero su carne, ¿qué? El hombre natural, carnal, es débil. Los mismos discípulos, ojo acá, no pudieron conocerlo, no pudieron entenderlo hasta que él estuvo viviendo en ellos, no con ellos. Jesús estuvo 3 años y medio con ellos, mas no en ellos. Pero cuando Jesús, el grano de trigo, cae en tierra y muere, ahora va y busca a los discípulos, se mete en la pared, cruza la pared porque ya está en un cuerpo glorificado, y lo primero que Jesús hizo fue sopló aliento de vida, es decir, se le metió por dentro. Tú no puedes cambiar si Cristo no se te mete por dentro. Tú no puedes cambiar si la vida de Dios no es gobernante en tu vida. Tú no puedes cambiar si el espacio que está lleno de información bíblica, tú no dejas que Dios entre y opere en la vida de Dios en ti. Esto es glorioso. Usted debería de gozarse en esta noche por esto. Por lo tanto, nacer de nuevo. ¿Qué sucede cuando nacemos de nuevo? Hermanos, si genuinamente nos humillamos, si nuestros corazones nos volvemos a Dios, nos volvemos a Él, por la fe nacemos de su Espíritu. Esto es mucho que decir. Si nosotros pudiéramos entender, si nosotros pudiéramos ver con la perspectiva cómo Dios ve las cosas, veríamos que todo colapsó en la cruz. Veríamos la otra vida totalmente diferente. Entendiéramos qué es la vida eterna. La vida eterna de Dios levantarse a través de nosotros. La cruz permitió que por medio de ese sacrificio, de esa acción que Cristo hizo por cada uno de nosotros, nos dio acceso a la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Cuando la Biblia habla de la vida eterna, no habla de usted, escuche bien, no está hablando de usted ni de mí viviendo para siempre. No, la vida eterna no es usted ni yo viviendo para siempre. La vida eterna es la vida de Dios viviendo en nosotros para siempre. La mayor tragedia es que se nos haya dado la mente de Cristo y nosotros sigamos intentando conocer a Cristo con la mente de la carne. Qué tragedia es que usted y yo podamos expresar a Cristo por fe. Seguimos expresando a Cristo por medio de la vista. Y quiero puntualizar algo aquí, por favor, y habla su corazón. Cuando hablo de fe, ojo acá que esto se le va a caer el velo a muchos. Cuando hablo de fe, ponga atención aquí que esto te va a bendecir. No estoy hablando de un conjunto de creencias que usted tiene. La fe no está basada en lo que yo creo, que es lo que siempre nos han enseñado. De hecho, está incorrecto lo que dice Hebreos, la traducción. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, es pues la fe la sustancia de lo que se espera, la demostración, la prueba de lo que no se ve. O sea, la fe no es lo que yo creo, no es lo que mi mente cree. La fe es alguien, no algo. La fe es la sustancia. Eso nos va a remover todos aquí. La fe es Él. Te pregunta qué es fe. Fe, nosotros siempre estamos, es lo que yo creo. Escuche esto, por favor. Cuando hablo de fe, estoy hablando, escuche, de la mente del Señor obrando en nuestras almas. Ojo aquí que lo voy a decir con pinza, por favor. Y no de nuestras creencias. Repito. Cuando hablo de fe, estoy hablando ¿de qué? De la mente de Dios obrando en nuestras almas y no en nuestras creencias. Fe es el entendimiento de Dios. Fe es la luz de Dios obrando en nuestras almas para que participemos de lo que Dios ve. Esto es glorioso. Eso es fe. La mente de Dios obrando en mi alma para yo poder ver lo que Dios ve. ¿Alguien está recibiendo esto? La fe no es lo que yo creo, es lo que Él está hablando, diciendo y consumado
entra a nuestro espíritu, a nuestra alma, para darnos el entendimiento de nosotros creer y ver lo que Él ve. Esto me voló a mí. Mis hijos están contentos hoy. Es decir, diga, por fe, grítalo, vamos, por fe experimentamos a Cristo. Mientras Él abre los ojos de nuestro corazón, vivimos en su vida, por su vida, y su vida es formada en nuestra alma. Cuando hablo de fe, no estoy hablando de tratar de creer en algo. Es que ese es el problema que nos han enseñado. Fe, creer, no, error. Fe, creer en algo. Yo creo que la semana que viene va a pasar. Yo lo creo. No sé, ¿y por qué? No sé, pues yo creo. Va a pasar. ¿Pero por qué? Pues yo lo creo. No. La fe no está basada en creer algo. Ay, perdóname algunos. Yo sé que le estoy moviendo su teología. Yo pensaba que tener fe era creer algo. Entonces trataba de esforzarme para que mi fe fuera aún más fuerte en lo que yo estoy creyendo. Pero me he dado cuenta que esto no tiene nada que ver con la fe. Diga, la fe no tiene nada que ver con nuestra mente natural. La fe no tiene nada que ver con nuestra mente natural. Cuando hablo de fe, hablo de la apertura de los ojos de nuestros corazones. Es decir, en el ver espiritual. Con esto no me refiero a ver cosas espirituales, sino al espíritu que nos muestra lo que Él está viendo. No se está refiriendo a ver cosas espirituales. Es ver lo que el espíritu ve. Hello. ¿Alguien está recibiendo esto? La fe no es nuestra comprensión de las cosas espirituales. La fe más bien es la realidad que Él obra en nuestros corazones. ¿Para qué? Para caminar en la luz de Dios, para ver lo que Él ve, para ser movido y movidos por su perspectiva y caminar con sus ojos, no con los míos. Lo contrario a esto es caminar por vista. Ojo aquí, si fe es lo que Dios ve, vista es lo que usted ve. No caminamos por vista, caminamos por fe. Yo camino por lo que Dios está viendo, no por lo que yo estoy viendo. Esto está glorioso. Alguien debería de gritar hoy acá. Amén. Lamentablemente nosotros no vemos la increíble división que hay entre estas dos cosas. Creemos que vista es lo que yo veo y fe es lo que yo creo. ¿Ves? Nosotros creemos que vista es lo que yo veo y fe es lo que yo creo. Pero estas dos cosas, estas definiciones están totalmente equivocadas. La mayoría del mundo cree que tu fe es lo que creen ellos y están esperando que algún día la fe se convierta en vista. O sea, la gente está esperando que su fe se convierta en vista. Y Dios no está interesado en nada de eso. Dios no está interesado en lo que tú puedes ver naturalmente. Lo que Dios quiere que tú veas es lo que Él ve. No. Eso es lo que Dios quiere que tú veas. Lo que Él diga, ve. Pero Dios está esperando exactamente lo opuesto. Y esto le va a dar en el orgullo a algunos. A Dios no le importa lo que usted crea. Él espera que tu vista y tus creencias se conviertan en fe. Él está esperando que tu vista y tus creencias se conviertan en fe. Qué tragedia es haber nacido de arriba y seguir caminando abajo. Esto es lo que Pablo le dice a los Gálatas. Si viven por el Espíritu, entonces caminen por el Espíritu. No caminen más según la carne. Amén. Existe un enorme malentendido en el corazón de la mayoría de nosotros. Hermanos, creemos que Dios nos perdonó y nos dejó en el lado de abajo para que vivamos nuestras vidas para Él. No. Dios nos salvó para así atraernos a su vida. No es yo tratando de vivir mi vida para Él. Es dejando que Él viva su vida a través de la mía. Esto es glorioso. Colosenses 1:13. El cual nos ha
librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es glorioso. Diga, a mí me trasladaron. Yo vivía en un reino. Yo estaba siendo dominado por la potestad de las tinieblas, pero me han trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Alguien diga amén, por favor. Finalmente, la salvación inicia cuando nacemos de arriba. ¿Lo recibió? No el día que usted levantó su mano. Usted pudo haber levantado su mano y seguir caminando abajo. La salvación inicia ¿cuándo qué? Cuando nacemos de arriba. Esto involucra la cruz, la división. Esto involucra varios elementos gloriosos cuando nosotros nacemos de arriba. ¿Qué involucra? Involucra la cruz, la división. Involucra pasar a una tierra celestial. Involucra ser trasladados, sacados del reino de las tinieblas y traídos al reino de su Hijo amado. Involucra ¿qué? Ser bautizados en su muerte y luego ser levantados. ¿Qué más involucra? Ahora nos ofrece una segunda oportunidad, nos ofrece su vida. Juan 11:25, Jesús dijo: yo soy la resurrección. Ando haciendo resurrecciones. No. Yo soy la resurrección. Es decir, si alguien quiere la resurrección, venga a vivir conmigo. Aleluya. Si alguien quiere la resurrección, venga a vivir en mí. Salga de los muertos donde nació y venga a vivir en mí. Dios te dice: yo no quiero que usted viva su vida para mí. Yo quiero vivir mi vida a través de ti. Tengo que hacer una canción de eso. Eso está poderoso. No quiero que vivas tu vida para mí. Déjame vivir mi vida a través de la tuya. Gálatas 2:20, ¿cómo lo dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas no vivo yo. No vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Esto es salvación. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis amados hijos en el Señor, hagamos espacio en nuestros corazones para que el Espíritu de verdad trate con cada uno de nosotros. Nacer de arriba es una increíble y enorme transición de un hombre a otro hombre. Por lo tanto, dejemos que la vida de Dios se exprese a través de la nuestra. Ya no es yo tratando de hacer cosas para Él, es dejando que Él. Es que estoy tratando de matar la carne. Es que tú no sabes las tentaciones y entonces yo hago cosas para evitarlas. Nunca vas a poder. La única manera es dándole todo el espacio de tu vida a Cristo, para que no haya espacio de usted expresar la vida almática, carnal. ¿Vio la diferencia? No es yo tratando de hacer cosas, es dejar que Él inunde todo mi ser. Es dejar que la vida de Cristo elimine totalmente la mía. Y que todo mi espacio, no haya un espacio que no sea de Él. Es como cuando tú tomas un vaso y el vaso tiene algo sucio en el fondo. No trates de sacarlo con los dedos. Comienza a echar agua, llénalo, desparrámalo.
la misma agua lo va a sacar sin tú tener que hacer nada. Solo dale el espacio. No trates de portarte bien con tus propias fuerzas. No trates de evitar lo malo para hacer lo bueno con tus propias fuerzas. No lo puedes hacer. Pudieras tener éxito una semana, un mes, pero vas a colapsar. Vas a caer. ¿Nos ha pasado? No sé a usted, a mí sí. ¿Cuántas veces he tratado de portarme bien? Exploto como un volcán. Pero cuando Cristo comienza a llenar nuestra vida de Él, cuando mi espacio ya no es el mío, cuando mis planes no son los míos, cuando mis proyectos no son mis proyectos, cuando mis propósitos no son los míos, entonces, hermano, vamos a ver resultados reales. La gente lo notará. ¿Sabe por qué nadie en el viejo pacto tuvo éxito? Porque trataban de ser gente buena para hacer cosas buenas, evitando las cosas malas, sin Cristo en ellos. Error. ¿No vio Pedro? No te niego, yo estoy contigo. Agarró su arma, le mochó la oreja a alguien. Yo estoy contigo, Señor. Pedro, ¿me vas a negar? Yo no. Estoy contigo, Señor. Lo negó. Pero después, cuando Cristo lo fue a buscar, me encanta porque Jesús se codió con gente que lo iban a negar, que lo iban a vender y que iban a dudar todo lo que él decía. Tomás lo dudaba todo y lo iban a dejar solo. Y él dijo: yo lo sé, pero con ustedes me quedo. Me encanta mi Dios. Yo no debería estar aquí. El primer descalificado soy yo. Pero él dijo: con este loco lo voy a hacer. Y voy a poner mi amor en el corazón de él, para que a través de mi amor él me ame. Alguien está aquí, por favor. Con él lo voy a hacer. Contigo lo voy a hacer. No calificábamos. Jesús se codió con gente inexperta en muchas áreas. Pero cuando resucitó, no se fue al cielo, fue a buscar a su loco. Fue a buscar al que lo negó 3 veces. Aquel que lo negó no una vez, no una, señores, 3. Pedrito, ¿qué haces ahí? Yo me imagino la cara de Pedro, la vergüenza, no sabía dónde meterla. Maestro, aquí está tu Padre. Y Cristo se le metió por dentro. El primer mensaje se convirtieron 3.500. Pedro, qué tremendo Pedro. Ese es Dios. No lo hagas con tu fuerza. Deja que la vida de Cristo abarque todo tu espíritu, alma y ser. Y verás que tú mismo te vas a ver en el espejo y tú vas a decir: ese soy yo. No lo puedo creer. Cuando tú ves cómo te comportabas antes, cómo reaccionabas antes, cómo herías sin pensarlo, y ahora naturalmente tú dices: wow, ¿qué me pasa? La vida de Cristo en nosotros. Levanta tus manos y di: ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y
ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. En la fe del Hijo de Dios. Levanta tus manos bien en alto. Diga: lo que vivo en la carne, en lo natural, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Espíritu Santo, permítenos ver lo que Dios ve. Espíritu Santo, enséñanos el camino que debemos de tomar. Espíritu Santo, revélanos cada día más. Afírmanos en esta gloriosa verdad. Y mientras menos de mí, Señor, haya, más de ti se expresará. Gracias, Señor. Amén. Amén.